Televidentes del canal CNC de CNC Noticias, aquí estamos nosotros con los especiales de fin de año, con los personajes que han generado noticia, que han entregado, digamos, algún panorama importante de lo que puede ser el desarrollo del suroccidente del país y bueno, del país también, nuestra ciudad Pasto, que se ha movido mucho durante estos últimos 365 días. Muchas gracias a la gente del Hotel B1501 que nos ha recibido precisamente para grabar estos especiales, para hablar un poco, dialogar un poco con nuestros personajes. Hoy, el ex senador de la República, Guillermo García Realpe, ya no con el Partido Liberal, renunció al Partido Liberal y menciona, tiene un panorama bastante interesante que analizar en lo que será su futuro político. Doctor García, bienvenido, ¿cómo está? Paulo, le agradezco mucho esta invitación y lo felicito a usted por el programa y por ese gran equipo que hoy dispone para los nariñenses, para comunicar, para informar, para formar opinión. Estamos muy bien, muy motivados y como con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila. ¿Cómo le fue en este último año, que fue el retiro suyo oficial del Senado de la República? Sí, yo presenté renuncia al Senado de la República en el mes de junio, antes del vencimiento del periodo. En marzo, pues, no tuvimos éxito con la candidatura de Gustavo García al Senado. Hoy está de viceministro, algo más importante de pronto, porque está desempeñándose bien, pero muy contentos por el triunfo de Gustavo Petro en la primera vuelta y en la segunda. Y lo que viene después del 7 de agosto son importantes reformas, legales, constitucionales, buenos anuncios para el país, para los colombianos, para superar la pobreza, la marginalidad, la lucha contra la corrupción muy necesaria y se están conociendo hechos muy graves de gobiernos anteriores y entonces nos sentimos motivados. Y lo último, pues en este mes de diciembre, pues la renuncia que hice al Partido Liberal, motivado por muchas razones de los años atrás, de los últimos años y sobre todo de los últimos meses que definitivamente hacen que García Realpe ya no cabe allá en el liberalismo, el Partido Liberal, excúseme, porque seguiré siendo miembro del liberalismo democrático de Colombia. Entonces, tal vez tuve varias noticias en lo político, en lo personal, muy motivado. Compañero Paulo, abrimos una oficina como abogado, como consultor en Pasto y en Bogotá, y en eso nos está yendo muy bien, y de pronto mejorcito en materia de ingresos que en el Congreso de la República. Se dedicó a litigar entonces. Oiga, doctor García, a propósito de esto, ¿cómo resume su paso por el Congreso? Nosotros trabajamos mucho, desde la oposición, desgraciadamente, o la circunstancia fue así se vino la vida. En el Congreso, yo ingreso a la política en los últimos 20 años de manera fuerte, siempre en la oposición, siempre cuestionando y criticando los gobiernos neoliberales, de derecha de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe, de Duque, bueno, siempre en la oposición porque consideramos gobiernos funestos, contrarios al interés público y ciudadano, y entonces no fue fácil, pero muy gustoso hacer los debates de control político, las audiencias públicas, oponernos a los tratados de libre comercio, eso fue muy importante, oponernos a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos en Colombia. Hoy los servicios públicos están por las nubes en el tema eléctrico, en el tema de combustibles, de peaje, de SOAT, es por eso. La mala calidad de la salud, es por eso, por las privatizaciones desmedidas que hicieron estos gobiernos pasados, y digamos que no fui responsable de este descalabro que encontró Gustavo Petro y empezó a enderezar estas cosas en el país. Entonces, defendiendo mucho el medio ambiente, la vida, los animales, a los usuarios de los servicios públicos, motivado por eso, porque finalmente hicimos un buen papel. Me dicen que Guillermo García Realpe salió del Senado y botó el sombrero y que se alzó la falda. Sí, hoy no vine con sombrero, me olvidé, pero lo seguiremos haciendo. Me están sugiriendo que el símbolo de aquí en adelante siga siendo el sombrero. Oiga, ¿le hubiese gustado estar en el Congreso al lado de este gobierno de Gustavo Petro? Mucho, pues cómo no. Mire que
que las iniciativas nuestras, algunas pasaron, ¿no? Sí. El Sistema General de Regalías, la protección de los animales, mucha iniciativa en defensa del medio ambiente, de lucha contra el calentamiento global, en fin, pasaron, ¿no? Sistema General de Innovación Agropecuario, pero muchas no pasaron. Por ejemplo, nuestras iniciativas de no al fracking en Colombia, por ser una técnica absolutamente descalificante del ambiente y de la vida. No nos pasó la prohibición del glifosato, no nos pasó unos temas importantes en el acceso a tierras, entonces ahora sí está pasando. No pasamos el Tratado de Escazú con el gobierno pasado, no pudimos, por las mayorías contrarias, pero ahora pasó en la primer mes, pasó el Tratado de Escazú. Una reforma tributaria que siempre nos opusimos, ahora fue una buena reforma tributaria, que le pusieron impuesto a los bancos, le pusieron impuestos a los ricos de Colombia, a los que tienen más de 10.000 millones de pesos en patrimonio líquido, que les pusieron impuestos a los exportadores de hidrocarburos y productores, sí, que hoy están haciendo todo el negocio del mundo y no pagaban impuestos adicionales, no había una sobretasa. Entonces, pues me hubiera gustado mucho, pero la verdad, hicimos mejor papel en el control y la oposición. Hoy hay gobierno con mayoría, hay Congreso con mayoría. Pero no hay oposición efectiva. No hay una oposición de calidad. Están haciendo solamente manifestaciones altisonantes de temas absolutamente inanes. No están haciendo una propuesta alternativa de gobierno futuro, como nosotros sí la hicimos en los últimos 20 años que estuvimos en los debates del Congreso de la República. Oiga, muy corto en esto. Resúmanos un poco de lo que ha pasado en Nariño. ¿Qué significa Nariño políticamente para el país? Bueno, hoy no, lo que ha sido en esos últimos años. En las elecciones de Gustavo Petro, pues el departamento que mejor le respondió con el Chocó. Y en eso Petro y Francia Márquez y el gobierno tienen que ser agradecidos con Nariño y darles la mano de manera muy fuerte a los nariñenses y las nariñenses. ¿Pero sí le está respondiendo? Sí, yo sí creo. Mire que designar 11 funcionarios en cargos importantes de Nariño, nunca había pasado eso. 11 viceministros, directores, gerentes, en fin, de programas especiales. Ahora la tarea es de ellos. De ellos. De convertirse en voceros de las regiones en temas importantes como desarrollo productivo, en temas de transporte, en temas de ciencia y tecnología, en temas de sustitución de una economía ilegal por una economía legal, pero también hay que acompañarlos, porque a veces los funcionarios, pues, tienen jefes ministros, el presidente, y los tratan pues de pronto de frenar por su condición de subalternos, pero para eso están los parlamentarios, está la obesidad regional, los ciudadanos, que vamos a seguir deliberantes. Yo he seguido deliberante, yo salí del Senado, pero no he dejado de participar en audiencias, por ejemplo, de defensa de la salud en el sur de Colombia, defendiendo la red pública de hospitales, las EPS, para que no se quiebren y se liquiden y condenen a los usuarios, que son muchos en el departamento de Nariño. Estamos defendiendo a los transportadores en el departamento de Nariño por la crisis de frontera que se puede presentar. A propósito, usted que es periodista, el 15 de diciembre tiene el gobierno nacional darle solución al transporte de frontera. También hemos estado dialogando con los sectores productivos, los sectores de infraestructura, que ven en García Realpe, a pesar de que no soy senador, un hombre que llevo vocería nacional. Oiga, en estos días, hace pocos días, estuvo por acá el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y dijo, abro comillas, es una barbaridad, lo que ha crecido los cultivos de hoja de coca en Nariño. Descubrió que el agua moja, porque hace mucho rato tenemos la mayor cantidad de hectáreas sembradas de hoja de coca. Pero sobre eso, ese no es el problema, eso ya lo conocemos. ¿Qué hacer con ese tema de la problemática de los cultivos de uso ilícito y sobre todo del narcotráfico en Nariño? Eso es cierto, lo que dice Álvaro Uribe, dijo, es cierto. O reprodujo un informe del CIMSIM, ¿no? O de la UNDOC, organismos de monitoreo. Eso es cierto, pero ¿a qué se debió ese disparo en Nariño, en Putumayo y en Colombia? Porque Iván Duque, que llegó a la presidencia a destruir todos los instrumentos del proceso de paz, en el tema de acceso a tierras, en el tema de desarrollo rural, pero sobre todo a destruir los instrumentos de sustitución de los cultivos de uso ilícito. Frenó los PENIS, causó terror
a los desmovilizados cuando dijo que iba a revocar la justicia especial para la paz. Sí. Entonces, los que estaban concentrados, la gente que creía que valía la pena desmovilizarse, desarmarse y someterse a la justicia como se sometieron, el gobierno les cambia las reglas de juego. Eso se llama perfidia en el derecho internacional humanitario. Entonces llegó este gobierno, reventó el proceso de paz y tiene el país lo que recibió Gustavo Petro, pérdida del territorio, multiplicados por 10, por 15 los movimientos armados ilegales y los más grandes cultivos de la historia de coca. ¿Qué es lo peor? ¿El conflicto armado, el narcotráfico o necesariamente el olvido que ha tenido el departamento de Nariño desde el gobierno central? Todo eso. Todo se suma todo en la misma bolsa. El conflicto, la violencia, el narcotráfico que financia la violencia, pero también súmele la corrupción. Súmele mucho la corrupción. Colombia y sobre todo nuestro departamento de Nariño ha tenido muchos recursos del presupuesto ordinario, de las transferencias, de las regalías, de los CAPAS, y muchos de esos recursos se los han robado a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, por la corrupción hay menos alimentación escolar, menos salud, menos educación, menos inversión, menos empleo, y eso es el factor, son los factores reales de la alteración de la convivencia pacífica. Y ¿Pero hay una salida a eso? Claro que sí. Lo que está haciendo Gustavo Petro y lo que creemos nosotros, una lucha integral, ojo, integral, multilateral, sistémica, para combatir los problemas que tiene Colombia. En primer lugar, un gobierno decente, un gobierno eficiente, un gobierno que no se roben los recursos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para que los recursos se vayan a la inversión de la infraestructura, del empleo, del desarrollo productivo, en fin, eso. Y lo otro, lo que está proponiendo Gustavo Petro, la paz total. Son varios elementos, la paz total. Llegar a unos acuerdos políticos con el Ejército de Liberación Nacional y el sometimiento a la justicia de los movimientos armados ilegales, más el tratamiento y la regulación del consumo de la droga, ¿no? Es decir, darle un tratamiento no prohibitivo, sino paliativo y de salud. Claro está, y por último, también que haya un tratamiento en el aspecto de regulación penal en Colombia y en el mundo. Entonces, digamos, todo eso sería elementos. Lucha contra la corrupción, proceso de paz total, sustitución con proyectos productivos y regulación del tema del narcotráfico o de las drogas, y al narcotráfico combatirlo, por supuesto. Y la fuerza pública, sí. Porque aquí hay que complementar los temas de legalidad, de lucha penal contra el delito y la fuerza pública que ponga lo propio. Oiga, debemos preocuparnos de lo que dijo hace unos días en la cumbre cafetera en Bogotá. Estuvimos ahí, dialogamos con el doctor Jorge Iván González, director de DNP, sobre lo que puede ser la proyección del país alrededor de la inversión del gobierno Petro. Él menciona, se lo dijimos al presidente de la República, se lo dijimos a la vicepresidenta, 4 o 5 megaproyectos en el país, y con esto solventamos eso. Pero la región Pacífico es una región que difícilmente se podrá intervenir por la ilegalidad y por la gran cantidad de grupos armados ilegales. ¿Cómo responderle al director de DNP si nos da semejante, noticia de lo que puede ser la inversión de este gobierno? No, ¿o lo entendimos mal? No, tampoco. Hay que mirar con mucho detenimiento lo que plantea el director del DNP. Los 4 megaproyectos que habla el director Jorge Iván González son, por ejemplo, el tamaño del ferrocarril de los Llanos Orientales. Son ya temas generales país. Ajá. Es decir, la comida que Colombia puede producir para el mundo necesita sacarlo de las zonas inmensas de producción, que son los Llanos Orientales, sacarlos con tren a los puertos, sea Buenaventura, Tumaco o Barranquilla. Son de esa dimensión, ¿no? Digamos, pero obvio que hay proyectos estratégicos a nivel regional, y los tenemos en el sur de Colombia, los tenemos en el Pacífico, y ese es el puerto integral de Tumaco, que es un gran proyecto. Yo me he puesto a estudiarlo en los últimos días. La verdad, es un proyecto integral en el tema de transporte de carga, transporte de combustibles, transporte de alimentos, también el tema de desarrollo productivo, agroindustrial en el Pacífico. El tema de disminuir de 10 años
a 5 años la carretera Pasto-Mocoa y también la carretera Pasto-Popayán. Y lo de Pasto-Popayán tengo que decir de manera práctica, 280 kilómetros de doble calzada no hace un gobierno, no lo ha hecho ningún gobierno. Entonces vamos a decir que prioricemos algo financiable, realizable, que es la variante Timbío-El Estanquillo, y la doble calzada de Pasto hasta la Ensillada o hasta el Tablón Panamericano o Remolino. Yo pienso que si logramos eso, avanzamos. Lo otro es inversión en oportunidades en el departamento de Nariño, inversión en proyectos productivos, agroindustriales, industriales en el departamento de Nariño, empleo productivo. Y lo otro, el tema de educación. Aquí hay que ampliar en 10.000 cupos, las oportunidades universitarias, tecnológicas y técnicas, porque los jóvenes, hombres y muchachas educados, profesionalizados como tecnólogos, no se van al conflicto, no se van al narcotráfico, se quedan a trabajar en lo que estudiaron, y si la región no les puede dar la oportunidad, tienen la oportunidad de irse a emplear en otras partes de Colombia y del mundo, pero eduquemos a los muchachos para que no los coopte ni el conflicto ni el crimen. Aquí estamos nosotros en este diálogo de los personajes del año 2022 en CNC Noticias, con un agradecimiento especial al Hotel B1501 que nos ha recibido precisamente para dialogar con ellos. La segunda parte preguntaremos varios de lo que ustedes seguramente están preguntando ahí alrededor de lo que será el futuro político del ex senador de la República. Esta pausa y regresamos.